Un cordial saludo a toda la teleaudiencia, tanto las personas que en este momento se encuentran escuchándonos por radio en las emisoras Munera Eisman como Ondas de la Montaña, y también las personas que nos ven en vivo por las diferentes redes sociales que se encuentran en este momento transmitiendo el presente programa. También un saludo para todas aquellas personas que vean el video posteriormente, porque recuerden que estos videos se suben a nuestras diferentes redes sociales, como lo es Facebook, Instagram, Twitter, y obviamente se suben a la plataforma, a nuestro canal de YouTube, Carvajal Abogados y Asociados. También entonces una invitación para todas aquellas personas que andan viendo el presente video, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que eso permite que sigamos ejerciendo dichos programas y sigamos convocando y exponiendo este tipo de espacios que se realizan de manera educativa, solo con fines educativos, para que no solo los abogados y los estudiantes de derecho, sino la comunidad en general aprenda de situaciones de la vida práctica, de la vida cotidiana, específicamente en los temas del derecho del trabajo o derecho laboral y el derecho a la seguridad social. El día de hoy pues nos convoca un tema muy importante y un tema muy novedoso que se refiere a la estabilidad laboral reforzada, lo que la gente conoce como el fuero de salud. Vamos a hablar de la postura de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, donde manifiesta que no toda situación de salud genera estabilidad laboral reforzada, que se contradice con la postura que ha venido desarrollando la Corte Constitucional, donde dicha Corte Constitucional expone que la estabilidad laboral reforzada se expresa cuando hay una situación de debilidad manifiesta en el trabajador por situaciones de salud, donde hace más protector ese principio a la estabilidad laboral reforzada, y donde este año sale una sentencia nueva donde la Corte Suprema de Justicia mantiene su postura y dice que no toda situación de salud genera esa estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, si usted en este momento se encuentra viendo el video, les hacemos una invitación, primero, a que se suscriba al canal, y segundo, que comente el video y que determine cuál postura le gusta más, si la postura de la Corte Constitucional, donde es mucho más garantista hacia el trabajador, o la postura de la Corte Suprema de Justicia, que vamos a entrar a explicar y que usted se va a ver el video completo y va a determinar si le gusta más la postura de la Corte Suprema de Justicia, donde en cierta medida y en palabras sencillas vamos a determinar que es más garantista o es más protector hacia el empleador, por así decirlo, pues en palabras obviamente sencillas. Entonces entre al canal de YouTube y comente cuál postura le gusta más, si de la Corte Constitucional, que es mucho más garantista al trabajador, o de la Corte Suprema de Justicia, que vamos a entrar a explicar y que vamos a enunciar de que no toda situación de salud genera una estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. Es decir, que no toda situación que tenga un trabajador de salud está obligado el empleador a pedir ese permiso ante el inspector de trabajo o a no despedirlo. Esto se expone en la sentencia SL 711 del año 2021, una sentencia que se expuso, que se falla y que se publica, y es del 24 de febrero del 2021, magistrado ponente Gerardo Botero Zuluaga. Es una sentencia nuevecita donde la Corte Suprema de Justicia realiza su lineamiento en cuanto a la estabilidad laboral reforzada por fuero de salud. Dicho pleito se origina porque un señor llamado Charles Gabriel demanda a la constructora Emindumar S.A. Los hechos que basan este pleito es que el señor Charles Gabriel ingresó a laborar en la empresa constructora Emindumar S.A. mediante un contrato de trabajo a término fijo. Recordemos que dicho contrato de trabajo a término fijo, pues el trabajador
sabe, y el trabajador el empleador, es decir, las partes contractuales, pactan las condiciones de ese contrato, y lo particular de esta modalidad contractual es que se sabe la fecha de inicio y la fecha de vencimiento del contrato, aunque también admite unas prórrogas que posteriormente vamos a realizar varios videos explicando, digamos, las modalidades contractuales y otros factores del derecho del trabajo. Pero lo importante en la presente explicación es determinar de que el contrato de trabajo en la modalidad de término fijo, del inicio se sabe la fecha de inicio y la fecha de terminación del contrato. Pues efectivamente este señor Charles Gabriel tiene varias prórrogas en esa relación laboral que tuvo con la constructora Mindumar S.A. tuvo varias prórrogas, y la última hasta el 17 de mayo del 2011. El señor Charles Gabriel fue contratado para desarrollar las funciones de construcción en una constructora que ya mencionamos su nombre, constructora Mindumar S.A. Y un día, el 9 de febrero de 2011, un día ejerciendo sus labores, ejerciendo sus funciones, pues mientras se encontraba prestando el servicio, el señor Charles Gabriel sufre una lesión en la rodilla derecha. El señor Charles Gabriel, ejerciendo sus funciones, sufre una lesión en su rodilla derecha, donde su diagnóstico fue la ruptura del ligamento cruzado anterior, ruptura completa del ligamento cruzado anterior, y otras lesiones asociadas a dicho accidente. Obviamente, pues no somos médicos, tampoco somos expertos o profesionales en el sector salud, entonces por lo tanto nos vamos a limitar a que el señor tuvo un accidente y que obviamente conforme o en consecuencia a ese accidente, pues el señor se le generan ante una intervención quirúrgica que se realizó, se le generan unas incapacidades por el accidente y por la sintomatología asociada a dicho accidente que sufre el señor Charles Gabriel prestando su servicio. Hay que mencionar que pese a que el empleador, es decir, la constructora, conocía de su estado de salud y de los reportes de las incapacidades, el 16 de junio del año 2011 le entrega la carta de no prórroga del contrato de trabajo, es decir, le entrega la carta al trabajador diciéndole que ese contrato de trabajo, por ser en la modalidad término fijo, no se iba a prorrogar más, por lo tanto se iba a hacer efectiva el vencimiento del plazo y se iba a mandar, digamos, al trabajador para la casa, o se iba a culminar, en palabras sencillas, esa relación laboral. Por lo tanto, el señor Charles Gabriel presenta una acción de tutela. Muy importante recordarle a la gente que la acción de tutela es muy diferente a una demanda, es decir, son dos mecanismos diferentes, y la acción de tutela protege más los derechos fundamentales y constitucionales de la persona. Por lo tanto, en muchas ocasiones en los pleitos, digamos, está más impregnada de la postura de la Corte Constitucional, donde ampara más al trabajador en estas situaciones de salud. Entonces, el señor Charles Gabriel presenta una acción de tutela, la cual en primera instancia, por así decirlo, fue resuelta por el juez primero promiscuo municipal de Arauca, y le accede, o digamos le concede el amparo al señor Charles Gabriel, y ordena a ese empleador a reintegrar al señor Charles Gabriel, es decir, a ese trabajador que sufrió un accidente. Entonces dice el juez que reintegren porque no lo podían despedir. Obviamente la constructora impugna esa acción de tutela, y el juez de segunda instancia, que es el juez único penal del circuito especializado de Arauca, dice que ese amparo sí se concede, pero debe ser transitorio, es decir, que no es permanente, sino que ese amparo va a ser temporal, y le ordena a ese señor Charles Gabriel, es decir, a ese trabajador, demandar ante la justicia ordinaria, es decir, bajo una demanda, o radicar una demanda para que sea un juez de la justicia ordinaria, normalmente es un juez laboral, que decida ese caso y que manifieste si ese trabajador tenía el derecho o no tenía el derecho a esa estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, entonces, el señor Charles Gabriel, por
como esa acción de tutela fue temporal, pues se busca su abogado y tiene que entonces asesorarse, tiene que buscar la asesoría. Es muy importante para esas personas que nos andan escuchando en la radio o que nos andan viendo en vivo, que posteriormente vean el video, que se asesoren bien, que se busquen un buen abogado, digamos que sea experto en cierta materia, porque los mecanismos, digamos, tienen unos requisitos, tienen un test de procedencia, no para todas las personas aplica de igual manera. Entonces, por lo tanto, es importante que se busquen un abogado idóneo para que les colabore con su caso, con su situación, porque ya hemos visto que ya se empieza a ver que las posturas son muy diferentes en cuanto a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en la acción de tutela le ordenan al señor Charles Gabriel demandar. Él demanda, es decir, él realiza una demanda porque esa protección fue temporal, y demanda entonces a la constructora Mindumar S.A. Para hacer un proceso ordinario laboral, para que la justicia ordinaria laboral pues decida si ese señor Charles Gabriel, que sufrió un accidente, tenía o no tenía derecho a la situación, a la estabilidad laboral reforzada, y para determinar si ese señor podía ser despedido o no podía ser despedido sin la autorización del Ministerio del Trabajo. Entonces él demanda, Charles Gabriel demanda y realiza una solicitud, y básicamente pues la teoría del caso o las pretensiones o en resumen, en síntesis, lo que pretendía el señor Charles Gabriel era que de la justicia ordinaria laboral declarara que el despido que sufre el señor Charles Gabriel era ilegal, porque desconoce el artículo 26 de la ley 1361 de 1997, es decir, desconoce la constructora que debía realizar un permiso, una solicitud ante el Ministerio del Trabajo para que le autorizaran despedir al señor Charles Gabriel por situaciones de salud. Básicamente esa era la pretensión del señor Charles Gabriel. Entonces, que se condenara a la constructora a reintegrarlo, que se condenara, por ejemplo, a pagar una sanción que trae la ley para las personas que nos escuchan y que no son, digamos, estudiantes de derecho o abogados, sino comunidad en general. Pues también la ley sanciona, trae una sanción cuando hay un despido discriminatorio sin autorización del Ministerio del Trabajo, y trae sanciones, por ejemplo, de 180 días de salario o indemnizaciones moratorias por no consignación de cesantías, por no pago de salarios y prestaciones, auxilios, indemnizaciones por perjuicio, etcétera, etcétera. Obviamente, pues el juez va a reconocer, dependiendo de lo que se pruebe o no se pruebe, y de qué tan cierto sea la postura del demandante y la postura del demandado. Obviamente, entonces instaura radican una demanda, hay una contestación, la constructora obviamente alega que dicha terminación del contrato no fue por un despido discriminatorio, como lo hace ver el señor Charles Gabriel, sino que fue por una causa objetiva. La ley trae causas objetivas para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Qué significa una causa objetiva? Que el trabajador no tiene culpa, que el trabajador no cometió una justa causa o una conducta que se le pueda responsabilizar, sino que es una causa objetiva donde el trabajador no tiene culpa, pero la ley permite de que se le dé por terminado el contrato de trabajo, en este caso por ser un contrato a término fijo, por vencimiento del plazo. Entonces la constructora hace su teoría del caso y le manifiesta pues a los jueces que el despido fue por vencimiento del plazo y no por una conducta discriminatoria, como lo hizo ver Charles Gabriel, diciendo que a él lo discriminaron por su situación de salud. Obviamente, entonces este caso fue repartido en primera instancia a un juez laboral del circuito, en este caso fue en Arauca, y en sentencia del 7 de septiembre de 2012 absuelve a las demandadas, es decir, a la constructora de otras dos demandadas que eran un seguro de vida y una EPS, absuelve a la constructora de las pretensiones y
incoadas en su contra y manifiesta el juez de primera instancia de que el señor Charles Gabriel no tenía derecho a esa estabilidad laboral reforzada. Por lo tanto, el señor Charles Gabriel, que demandó a la constructora, obviamente impugna, es decir, apela a esa decisión, digamos, utiliza los recursos que trae la ley procesal y apela, le dice a ese juez: yo no estoy de acuerdo con su postura, yo voy a ir a un juez de mayor jerarquía y que decida nuevamente el caso, por así decirlo, y entonces nuevamente reparten ese proceso o esa instancia judicial o ese pleito o ese litigio al juez de segunda instancia, que en este caso fue el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca. ¿Qué dice el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca? Revoca la sentencia del juez de primera instancia, es decir, le dice al juez de primera instancia: no, usted no tenía razón, usted no tenía razón, porque a postura del juez de segunda instancia, que es el Tribunal Superior del Distrito Judicial, el señor Charles Gabriel sí tenía derecho a la estabilidad laboral reforzante. Revoca esa sentencia y declara la ineficacia de esa terminación del contrato de trabajo. Es decir, que el tribunal, el juez de segunda instancia, dice que ese despido sí fue discriminatorio y obviamente ordena dentro de ese fallo a la constructora a cumplir ciertas obligaciones, por ejemplo, a reintegrar al trabajador, a pagarle la indemnización, a pagarles unas incapacidades, etcétera, etcétera. Lo condena en unas costas, en fin. La indemnización del artículo 26 de la ley 361 de 1997, que corresponde a 180 días de salario cuando un despido es indiscriminatorio por no haber solicitado el permiso ante el Ministerio del Trabajo cuando se presenta en una situación de salud. Ahora, indica el tribunal que no desconoce el precedente de la Sala de Casación Laboral, es decir, el precedente de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la estabilidad laboral reforzada, pero que él, en su criterio, no puede, digamos, desproteger al trabajador, y más si tenía una especial situación de salud que no encajaba con esa directriz. Por lo tanto, el tribunal se va más con la postura de la Corte Constitucional, que es más garantista, donde a la postura del tribunal dice que no puede desproteger al trabajador, con mayor razón si existen situaciones de salud, y por lo tanto manifiesta entre varias situaciones que la postura debe desarrollarse de buena fe, y manifiesta que expone que ese fallo es basado en la tesis de la Corte Constitucional, que es otra corte diferente a la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte Constitucional sí ha manifestado que el principio de la estabilidad laboral reforzada opera también respecto a sujetos que se encuentran incapacitados, sin desconocer la Corte Constitucional que la estabilidad no supone que el trabajador sea inamovible. Pues obviamente la Corte Constitucional, aunque sea más garantista, sí manifiesta que si se presentan causas objetivas, tales como una indisciplina, como una ineficacia, como un bajo rendimiento, como un hurto, malos tratos, o la expiración del plazo pactado, como es los términos del contrato de trabajo a término fijo, se debe solicitar la autorización del contrato, pidiendo una autorización o una solicitud ante el Ministerio del Trabajo, so pena de que ese despido tenga una ineficacia. Por lo tanto, entonces, el juez de primera instancia falló a favor de la constructora. El juez de segunda instancia, de manera, pues haciendo un resumen, el juez de segunda instancia falla a favor del trabajador. Muy particular esta situación, porque el juez de segunda instancia, el tribunal se acoge a la postura de la Corte Constitucional, aún así estando en un proceso ordinario laboral. Es decir, se evidencia que el juez de primera instancia se acoge a la postura de la Corte Suprema de Justicia, que ya vamos a entrar a explicar a continuación, y el juez de segunda instancia, ese proceso ordinario laboral, que fue el tribunal,
se acoge a la postura de la Corte Constitucional, y le otorga ese derecho a ese trabajador. Y obviamente entonces por última actuación o por última oportunidad o la última opción que tienen los sujetos procesales es presentar un recurso de casación, que pues técnicamente es manejado de otra manera, pero es un recurso muy técnico, pero aquí no vamos a entrar a hablar de tecnicismos jurídicos, porque obviamente hay que recordar que este programa está diseñado con fines educativos y que nos escucha la comunidad en general, nos ve la comunidad en general, tanto en radio como en vivo por las diferentes redes sociales. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para concluir el primer bloque que estamos exponiendo? Que existen dos posturas, una de la Corte Constitucional y otra de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la estabilidad laboral reforzada por situaciones de salud, donde la Corte Constitucional es mucho más garantista para el trabajador y la Corte Suprema de Justicia es más restrictiva, y dice que esta situación de estabilidad laboral reforzada no opera para cualquier situación de salud, porque si no también sería, se puede buscar, un fraude o otras situaciones que han pensado, no lo digo yo, sino ha pensado la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la Corte Constitucional la contradice y dice que la estabilidad laboral reforzada opera por debilidad manifiesta en una situación de salud y protege más al trabajador para un despido discriminatorio. La postura de la Corte Constitucional ya la hemos expuesto, por ejemplo, cuando hablamos de la estabilidad laboral reforzada para las personas que padecen o que son infectadas por el VIH, inclusive lo pueden buscar en el canal de YouTube, y posteriormente vamos a hacer más videos explicando la postura de la Corte Constitucional. Recuerden entonces, comenten, entren al canal de YouTube, comenten el video y digan las razones, y digan el por qué les gusta más, o la postura de la Corte Constitucional o la postura de la Corte Suprema de Justicia. Si les ha gustado el video, entonces también le pueden dar un me gusta y lo pueden compartir para que las personas se eduquen y se vayan familiarizando con el tema. Vamos a entrar entonces a explicar en el segundo bloque esa decisión de ese recurso de casación, donde la Corte Suprema de Justicia entonces, como última oportunidad, cuando la demandada, es decir, la constructora Emindumar S.A., lo presenta para que la Corte Suprema de Justicia falle y presente su postura decía esa situación de salud y nos diga quién y quiénes y cómo y cuándo se aplica el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Y entonces en el segundo bloque, que ya vamos a proceder a ello, vamos a explicar cuándo se aplica la estabilidad laboral reforzada, que no es toda situación de salud, conforme al lineamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Lo primero que hay que anunciar entonces es que todas las personas que en este momento tengan inquietudes, tengan una pregunta, tengan una situación en particular que de pronto los angustie, tengan, digamos, algo que los agobien, o simplemente que quieren, digamos, profundizar en el tema, lo primero es comentar el video, y lo segundo es seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Conversión Digital como en las redes sociales de Carvajal Abogados y Asociados. Y también brindamos nuestro número telefónico, que es el celular 310-442-3633, para que separe su cita, agende una asesoría por si de pronto tiene una situación en particular que de pronto quiera, digamos, solucionar, o simplemente asesorarse en dicha situación. En cuanto a la pregunta, bueno, recuerden, Carvajal Abogados y Asociados en Facebook, Instagram y Twitter, y el número celular 310-442-3633. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia SL 711 de 2021, ha manifestado
ha manifestado que no toda situación de salud genera estabilidad laboral reforzada. No toda situación de salud genera estabilidad laboral reforzada, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, manifestando de que no cualquier circunstancia genera estabilidad laboral reforzada, por eso que llamamos fuero de salud, que ya vamos a entrar a explicar esa situación. Ya la parte fáctica y los hechos y lo que deriveró ese caso ya fue expuesto. Concreta, vamos a decir que la Corte Suprema de Justicia analiza un caso en el presente año falla, es decir, en febrero del año 2021, y ese fallo, esa sentencia, pues digamos, hace un estudio integral de las fuentes formales del derecho. La Corte Suprema de Justicia, por lo tanto, estudia leyes, estudia los principios que existen, estudia la Constitución, estudia inclusive los tratados internacionales, estudia inclusive la postura de la Corte Constitucional, lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto a la estabilidad laboral reforzada, y hace un análisis íntegro. Obviamente ese análisis no lo vamos a manifestar, pues porque nos quedaríamos prácticamente un mes hablando de la estabilidad laboral reforzada, pero sí hay que mencionar que la Corte Suprema de Justicia analiza la gran mayoría de situaciones en cuanto a la fuente legal o a las fuentes formales del derecho y determina su propia postura. Es decir, la Corte Suprema de Justicia determina su propia postura y evidenciamos y exponemos de que la Corte Suprema de Justicia es mucho más legalista y manifiesta en ese fallo que manifestó que los destinatarios o las personas que gozan de la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad con una limitación igual o superior al 15% de la pérdida de la capacidad laboral, independiente del origen que tengan. Es decir, ya la Corte Suprema de Justicia le dice a la Corte Constitucional: no estoy de acuerdo con su postura, con esa postura de debilidad manifiesta por salud, y dice que no todo trabajador goza de estabilidad laboral reforzada, sino que esa situación de salud, para que no lo despidan de su trabajo, para que no le den por terminado ese contrato de trabajo, goza de protección a esa estabilidad que está contenida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, en concordancia con los artículos primero y quinto de esa ley, de esa citada ley que acabamos de enunciar, y deduce y manifiesta la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que dicha protección de la estabilidad laboral reforzada es para los trabajadores cuyo grado de discapacidad empieza en discapacidad moderada, es decir, que tiene un 15% o más de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, y la Corte Suprema de Justicia además nos recuerda un fallo que ya había expresado en el año 2009 y otros fallos que ya ha expresado a lo largo de su historia, pero en concreto quise separar este fallo del año 2009, donde manifiesta que la estabilidad laboral reforzada se ve reflejada cuando se configuren las siguientes hipótesis. Las siguientes hipótesis que ya vamos a entrar a explicar. Manifiesta entonces la Corte Suprema de Justicia: el trabajador tiene estabilidad laboral reforzada cuando se encuentre en una pérdida de la capacidad laboral moderada, es decir, entre la pérdida de la capacidad laboral entre el 15 y el 25% de su pérdida de capacidad laboral, severa, mayor del 25%, pero menor al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, o profunda, que es mayor al 50% de la pérdida de la capacidad laboral. Ahora nos dice que no es toda situación de salud, sino que empieza en esa estabilidad laboral reforzada, esa estabilidad laboral reforzada en una discapacidad moderada, es decir, cuando la persona tiene el 15 o más, hasta 15 o más de su pérdida de la capacidad laboral, pues 15 o mayor. Lo separan moderada del 15 al 25, severa el 25 inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral, y profunda mayor al 50%. Además, manifiesta la Corte Suprema de Justicia que el empleador debe conocer de dicha situación de salud y que la terminación del contrato de trabajo
se dé por razones de esa limitación física y sin previa autorización del Ministerio del Trabajo. Anteriormente lo llamaban Ministerio de Protección Social, hoy es el Ministerio del Trabajo. Para concluir que no cualquier discapacidad, manifiesta la Corte Suprema de Justicia, está cobijada por el mandato de estabilidad laboral reforzada previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, donde manifiesta que la estabilidad laboral reforzada no es para todo el mundo, sino aquellos donde la gravedad de la discapacidad necesita verdaderamente una protección especial para efectos de que los trabajadores afectados con esa discapacidad no sean excluidos del ámbito del trabajo. Pues también hay que mencionar que históricamente las discapacidades leves que podrían padecer un buen número de la población no son las que han sido objeto de discriminación, es decir, que manifiesta la Corte Suprema de Justicia que en las discapacidades leves, que son del 1%, 2% de la pérdida de la capacidad laboral, manifiesta la Corte Suprema de Justicia que esas discapacidades no son objeto de discriminación en la vida cotidiana, pues, de las empresas, del contrato de trabajo y de las personas. Por lo tanto, considera la Sala, es decir, la Corte Suprema de Justicia, en su postura, en su lineamiento, que la ley fijó los niveles de limitación moderada, severa y profunda en el artículo 5 reglamentado por el artículo 7 del decreto 2463 del 2001, y la misma ley dice, manifiesta la postura de la Corte Suprema de Justicia es mucho más legalista, y la misma ley dice que a partir del 15% de la pérdida de la capacidad laboral es que empieza esa protección a un despido discriminatorio. Dice la Corte Suprema de Justicia que ese porcentaje, que a partir de ese porcentaje opera con el fin de no llegar al extremo de reconocer la estabilidad laboral reforzada de manera general y para todo el mundo, y no como excepción. Dice la Corte Suprema de Justicia que la ley diseñó la estabilidad laboral reforzada como excepción para un despido discriminatorio, porque manifiesta la Corte Suprema de Justicia que no basta con la pérdida de la capacidad laboral, por ejemplo, en un 1%, para tener derecho al reintegro por haber sido despedido sin la autorización del Ministerio del Trabajo. Recordemos que esta es la postura de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente existe una postura diferente y mucho más garantista, que es la postura de la Corte Constitucional, que ya hemos hablado de ella, por ejemplo, de las personas que padecen el VIH, que ustedes pueden entrar al canal de YouTube Carvajal Abogados y Asociados y encontrar dicha protección, y posteriormente vamos a estar siguiendo, montando, exponiendo videos para enunciar la postura de la Corte Constitucional. Pero hoy nos vamos a basar en la postura de la Corte Suprema de Justicia. Entonces dice la Corte Suprema de Justicia: los destinatarios del principio de estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no son los trabajadores con cualquier padecimiento físico o sensorial, sino aquellos que en realidad, manifiesta la Corte Suprema de Justicia, tengan una discapacidad relevante, para lo cual se ha acudido a la misma ley en el inciso segundo del artículo 5 del decreto ya mencionado, para aplicar las medidas y los grados de discapacidad, que ya hemos visto que los grados de discapacidad, según la ley y según la postura de la Corte Suprema de Justicia, se manifiestan en moderada, severa o profunda, y que moderada empieza a partir del 15% de la pérdida de la capacidad laboral. Limitación moderada entre el 15 y el 25%, limitación severa entre el 25 y el 50%, y limitación profunda superior al 50%. Concluyendo entonces que es necesario, según la Corte Suprema de Justicia, cumplir ciertos requisitos. Primero, que el trabajador tenga un 15% o más de la pérdida de la capacidad laboral para ser sujeto de especial protección, y para exigirle al empleador de que debe, entre comillas, de manera inicial, porque ya vamos a mirar otra situación,
para despedir al trabajador, solicitando el permiso ante el Ministerio del Trabajo. A partir del 15% es donde opera verdaderamente, el 15% de la pérdida de la capacidad laboral es donde opera verdaderamente esa protección. Otro requisito: que el empleador conozca de dicha situación de salud, manifiesta la Corte Suprema de Justicia, y que dicha relación laboral termine por razón de esa discapacidad, lo cual se presume, ya vamos a ver cómo se presume, salvo que medie una causa objetiva, es decir, que la Corte Suprema de Justicia nos dice: si existen causas objetivas para dar por terminado el contrato, sí se puede hacer. Entonces, por lo tanto, la prohibición del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 dice que el despido debe ser por razón de esa discapacidad, y se realice ese despido sin la autorización del Ministerio del Trabajo, sin autorización del Ministerio del Trabajo, cuando esa discapacidad supere el 15%. Ahora, manifiesta muy bien la Corte Suprema de Justicia que los parámetros deben ser objetivos y ciertos, que permitan identificar esos rangos y no queden al arbitrio interpretativo de cualquier persona. Por eso es importante que manifestar que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dicha discapacidad debe ser significativa, es decir, que no cualquier padecimiento de salud opera al principio, y que dicha discapacidad es significativa a criterio de la sala a partir del 15% de la pérdida de la capacidad laboral concebida como moderada, y por lo tanto se debe demostrar en los pleitos los factores objetivos de verificación. Ahora, algo importante que le sirve a los estudiantes y a los abogados y a la comunidad en general es manifestar la carga de la prueba. ¿Qué debe probar, digamos, las personas o las empresas cuando estén en un pleito a criterio de la Sala de Casación Laboral? Le corresponde entonces al trabajador que quiera pretender esa estabilidad laboral reforzada, según la postura de la Corte Suprema de Justicia, acreditar la circunstancia de discapacidad en los grados ya expresados, es decir, mínimamente el 15% de la pérdida de la capacidad laboral debe demostrar que padece esa pérdida de la capacidad laboral, para que se presuma, es decir, la ley da por cierto un hecho, obviamente admite prueba en contrario, pero para que se presuma que ese despido de esa persona fue discriminatorio. Entonces, el trabajador, cuando es despedido, debe demostrar que se encontraba limitado en su situación de salud en el grado previsto por el legislador, y la Corte Suprema de Justicia nos aclara que mínimamente es el 15%, para que surja en su favor una protección legal que conlleve a que sea el empleador, es decir, la empresa, quien deba probar que su despido no fue discriminatorio, sino que fue por razones objetivas invocadas para prescindir de los servicios de ese trabajador, y que no fue ese despido por esa situación de salud o esa limitación de salud, y por consiguiente, ante esta situación, no se le pueda a ese empleador agotar el permiso ante el Ministerio del Trabajo. Ahora, es el empleador el que debe probar entonces que despide a ese trabajador por razones objetivas, cuando ese trabajador logra demostrar en una situación judicial, en un pleito judicial, que padece una limitación mínimamente del 15% de la pérdida de la capacidad laboral. Y obviamente el empleador, si se quiere defender, debe demostrar que dicho despido no fue por razón de discriminación, sino por una causa objetiva para terminar el contrato, que decide finalizar ese vínculo. Por ejemplo, el plazo pactado en los contratos a término fijo es una causa objetiva para dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, posteriormente, la Sala de Casación Laboral termina entonces que no toda situación de salud genera estabilidad laboral reforzada, y por lo tanto no ampara los derechos de ese trabajador, es decir, manifiesta que no toda situación de salud genera esa estabilidad laboral reforzada, y
concluye que para aplicar el principio de la estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el trabajador debe tener por lo menos un 15% de la pérdida de la capacidad laboral para que se presente dicha protección.